Mis padres, mis 4 hermanas y yo vivíamos en la Ciudad de México. Cada época de vacaciones, mis padres nos llevaban a Toluca, al pueblo de mis abuelos, a pasar las vacaciones. El poblado estaba ubicado a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Mi historia se remonta a unos 45 años atrás. El pueblo era muy bonito, lleno de árboles, magueyes, sembradíos de maíz, pequeños lagos donde se podía pescar y muy pocas viviendas, separadas por grandes terrenos. Mis abuelos eran personas de trabajo, pero su vida era extremadamente pobre. Su casa era una construcción muy vieja, con tejas y láminas de cartón deterioradas. Por las noches, la iluminaban con cartones y cobijas viejas y raídas, cubiertas con plásticos. En aquel espacio de la casa que servía como cocina, comedor y sala, todo era muy humilde, con piso de tierra. Una de mis hermanas, la menor que yo, de unos 4 años de edad en ese entonces, lloraba cada madrugada señalando una esquina de la casa con terror, por donde entraba la luz de la luna. Pues en esa esquina, las láminas y tejas estaban rotas. Cada vez que le preguntábamos la razón de su llanto, ella señalaba esa esquina y, con gritos, decía que la había asustado el guajolote que bajaba por la telaraña. Esta respuesta nos parecía tan absurda que solo la ignorábamos e intentábamos calmarla para que todos pudiéramos volver a dormir. Mis abuelos nunca hicieron caso de lo que ella decía. Tan hartas estábamos mis otras hermanas y yo de escucharla llorar cada noche, que preferimos no tomarla en cuenta, aunque sus llantos nocturnos no se detuvieron. Yo no podía dormir. Una vez que ella nos despertaba con su llanto, me quedaba horas y horas mirando al techo oscuro hasta que la luz del día iluminaba la casa a través de los huecos del techo. Nunca vi aquel animal fantástico que mi hermana decía que bajaba por las tejas. La única habitación de la casa no tenía puerta. En su interior se encontraba la cama principal, que era ocupada por mis abuelos, y otra cama más pequeña, en donde dormía mi tía Marta, que acababa de dar a luz a su primer hijo, un niño hermoso, grande y muy pesado. Yo cada noche veía cómo lo amamantaba, y luego de un rato ambos se quedaban dormidos. Una noche, cuando mi hermana lloraba más fuerte y angustiada que de costumbre, volvió a darme insomnio. Al ser ya algo tan común, todos volvieron a sus camas a dormir, excepto yo, dejándola llorar hasta que se tranquilizara sola. Transcurrieron unas horas que me parecieron eternas, en las que el desesperado llanto de mi hermana menor no se detenía. Cuando por fin llegó el silencio, recuerdo como si hubiera sido ayer que, desde el sitio donde me encontraba acostada en la cama de cartón improvisada, podía ver con toda claridad la habitación de mis abuelos. Pues el tamaño de la casa era tan reducido que, para llegar de la cocina, donde nos encontrábamos, a su habitación, bastaba dar 3 pasos. Así que, desde mi lugar en el suelo, podía ver perfectamente bajo sus camas. Puedo calcular que eran las 5 de la mañana por la manera en que el sol entraba por los cientos de huecos que tenía nuestro techo. Esta vez no solo me mantuve despierta por el insomnio provocado por el llanto de mi hermana, sino porque comencé a escuchar pasos que parecían ser de un ave muy pesada recorriendo el tejado, de un extremo al otro. Por momentos, muy lenta y cuidadosamente, pero de un instante a otro, las pisadas aceleraron, como si estuviera corriendo, y de vez en cuando parecía tropezar. Mi familia no parecía darse cuenta de lo que sucedía sobre nuestras cabezas, en el tejado. Presté atención, no sé cuánto tiempo duró ese animal caminando sobre el techo, pero la luz comenzó a asomarse por las ventanas y fue solo entonces que el silencio regresó. Cuando estaba por comenzar a dormir después de una larga noche en vela, miré por última vez la habitación de mis abuelos. Era muy común que, cuando el sol comenzaba a salir, el bebé pidiera alimento. Pero esta vez, todo sucedió de manera muy diferente. La primera en despertar, acostumbrada a la rutina de su bebé, fue Marta, mi tía. De un momento a otro, la tía Marta empezó a dar vueltas nerviosas en la cama, agitando las cobijas con desesperación. El resto de la familia seguía durmiendo.
Marta empezó a sollozar mientras no dejaba de revolver la cama hasta que esos sollozos se volvieron gritos desesperados. Todos despertaron y comprendimos, por la forma en que mi tía revolvía las cobijas con desesperación, que el bebé no estaba en la cama, no estaba entre las cobijas ni en el suelo. Buscaron en el baño por si accidentalmente ella había acudido somnolienta y lo había dejado ahí. Buscaron entre las cobijas de nuestra cama, en el suelo, por si alguna de nosotras lo había tomado para dormir a su lado o para jugar con él. Recorrieron el cuarto sin encontrarlo. También salieron al patio por si, por algún motivo, alguna de nosotras lo habíamos sacado. Yo señalaba bajo la cama, pero ningún adulto parecía darse cuenta. Desde mi lugar, podía vislumbrar un pequeño bulto, pero todos me ignoraban. Pasaron varios minutos angustiantes hasta que mi abuela me vio señalando bajo la cama. Vi cómo su cara se descompuso y fue a toda prisa a asomarse al lugar que yo señalaba. Se arrodilló y comenzó a jalar, con un poco de esfuerzo, un bulto formado por una pequeña manta. Al desenvolver aquella manta, descubrió al bebé, también envuelto, como cuando Marta lo había acostado junto a ella. Estaba aún tibio, pero tenía el rostro y los labios de un azul intenso. En sus muñecas y cuello podían verse unas marcas diminutas, rodeadas de pequeñas manchas de sangre. Los intentos por reanimar al bebé con masajes en el pecho, toques en las mejillas y hasta sacudidas y nalgadas fueron en vano. Era demasiado tarde. Mientras las mujeres atendían al pequeño cuerpo, mi abuelo tomó su machete y prendió velas. Pude ver, al igual que él, un camino de gotas de sangre que iban desde la cama hasta la vieja y roída puerta de madera. Salió a gritar insultos para asustar a la bruja que él creía que era la culpable del triste episodio, mientras que al interior de la casa se escuchaban sobre el techo pasos parecidos a los de un ave muy pesada. Mi abuelo aventaba piedras y agitaba con fuerza su machete hacia el tejado, hasta que los pasos dejaron de escucharse. Lo que recuerdo después de eso es pura confusión. Mis hermanas y yo, arrinconadas por el miedo que nos provocaban los gritos, llantos y todo el alboroto que se armó cuando los hermanos de Marta, que vivían en la casa de junto, comenzaron a llegar para saber lo que estaba pasando. Luego, ladridos de perros, disparos al aire, mi tía Marta tirada en el suelo por el desmayo que le provocó el dolor y miedo. Nadie se acordaba de que estábamos ahí, así que decidimos quedarnos lo más quietas y calladas posibles para no aumentar el alboroto y evitar ser pisadas o aventadas por los adultos que corrían de un lado a otro sin control. Tal vez por el trauma que ese evento me provocó, comencé a olvidar poco a poco detalles de aquella noche. Tanto olvidé que no recordaba ya lo que había sucedido cuando amaneció. Después de esa noche en que el bebé perdió la vida, pasaron años. Hace un tiempo, mis hermanas y yo recordamos esos tristes acontecimientos. Le pregunté a mi hermana, la que lloraba cada noche, la razón de sus incesantes llantos. Me contó, aún con miedo en su expresión, tanto por sus recuerdos como por el hecho de temer que no le creyéramos, que cada noche, al dirigir la mirada a la esquina de la casa, justo en el hueco que se formaba por las tejas rotas, veía descender una telaraña fina y de ella colgaba un ser pequeño y muy aterrador, con apariencia de un guajolote, con una lengua larguísima que movía en todas direcciones, como si fuera una serpiente, y que se reía de ella mientras seguía bajando por su telaraña y la miraba con unos ojillos rojizos brillantes, con aspecto diabólico. Pero nunca llegaba al suelo. Solamente descendía a la mitad de la altura del muro y luego volvía a subir, una y otra vez. Recordó que aquella vez, cuando fue encontrado el bebé bajo la cama, había sido la primera vez que vio que la asquerosa criatura por fin extendía su telaraña tanto que llegaba al suelo y daba pequeños brincos, trepaba por los muros, las sillas y todo lo que encontraba en su camino. Luego, corrió, escondiéndose entre los ladrillos de adobe hasta que lo perdió de vista. Fue entonces que, por fin, pudo dormir, pensando que ya no saldría de su escondite y que por fin había dejado de verla y burlarse de ella.
Al tener la oportunidad de encontrarnos todas las hermanas juntas, fuimos a visitar a mi abuela para saludarla y preguntar lo que había pasado aquella noche terrible, desde el punto de vista de la adulta que ella era en ese tiempo. Mi abuela nos contó su versión de lo ocurrido. Su historia inició con esa noche. Mientras dormía, los gritos de Marta la despertaron. Recuerda el escándalo y la locura que parecía tener Marta, pero no entendía lo que pasaba. Por eso, aunque me veía señalando debajo de la cama, no me hacía caso, hasta que entendió que el bebé se había perdido. Recordó señalando hacia el hueco debajo de la cama. Cuando se acercó, se asustó mucho al ver al pequeño bulto envuelto en su cobija. Supo que eso había sido obra de una bruja. Lo sabía por todas las historias que sus amigas y comadres le habían contado, lo sabía porque ella misma había perdido a un bebé de forma similar y porque recordó que, en esos días, del peligro, habían olvidado marcar la casa por fuera con cruces pintadas con calorías. Ella había intentado convencerse de que los pasos en el tejado que ella también escuchaba eran solamente lechuzas que abundaban en esa temporada. Se dijo a sí misma que lo que le había pasado a ella con su propio bebé no podía haber sido obra de una bruja, pues eso era demasiada fantasía. Por lo tanto, las brujas no existían y solo era su miedo el que la hacía pensar en cosas tan dementes. Ahora aceptaba el error fatal que cometió al dudar de la existencia de las brujas y no seguir su instinto cuando pensó que los pasos en el tejado podrían ser de una de esas malditas criaturas que acechaban al recién nacido. Nos confesó que conocían a la bruja que fue la culpable de la muerte del bebé. Nos dijo que, después de esa trágica noche, mis padres fueron por mis hermanas y por mí para alejarnos del pueblo y esperar a que el miedo se disipara en la familia. Por eso es que ni mis hermanas ni yo recordábamos lo que había sucedido la mañana siguiente de los acontecimientos. Mientras tanto, en el pueblo, mis abuelos mandaron traer a una bruja muy conocida que mi abuela nos aseguró que era una bruja buena. Ella les propuso realizar un procedimiento para alejar a ese maligno ser de su casa y del resto de los niños de la familia que vivían en las cercanías, incluyendo a mis hermanas y a mí. Pues afirmaba que, una vez que nos había olido, seguramente iría a buscarnos, ya que la sangre de los niños es dulce y eso es lo que atrae a las brujas. Le pidió a mi abuelo una pluma de guajolote, petróleo y agua bendita. El conjuro se realizaría a medianoche, y Marta, madre del bebé fallecido, debía estar presente, aunque en esos momentos parecía un simple costal vacío, encogida en un rincón de la casa, sin comer ni bañarse. Sollozando todo el día y diciendo cosas incoherentes entre las que se distinguía el nombre del niño. La noche indicada llegó. La bruja esparció agua bendita alrededor y al interior de la casa. Incluso aventó con una tina agua sobre el tejado. Luego, introdujo la pluma de guajolote dentro del petróleo varias veces, mientras recitaba en voz baja oraciones seguidas de gritos en una lengua desconocida para mis abuelos. Después de varios minutos, esparció petróleo con la pluma en los labios de Marta, al tiempo que rezaba y ordenaba a Marta que señalara a quien hubiera sido responsable de la muerte del bebé. Así fue como comenzaron unas interminables horas llenas de terror y gritos. Marta, en medio de algo parecido a un trance, señalaba hacia una dirección entre maizales y árboles, mientras un velo de oscuridad la envolvía. Parecía poseída por la locura. Nadie la hubiera reconocido en ese momento. Se jalaba los cabellos con tanta fuerza que se arrancaba mechones enteros que caían al suelo, enmarañados. Se arañaba la cara y de la boca arrojaba espuma. Gritaba un hombre, pero no se entendía por completo, ya que se entremezclaba con aullidos y llantos, hasta que, poco a poco, pudieron comprender lo que decía. Se tiraba al piso, giraba sobre sí misma, escupía y gritaba insultos entre gruñidos. Se le escuchaba maldecir a aquella mujer que había acabado con la vida de su bebé, lloraba y preguntaba por qué lo había hecho, si era un ser indefenso e inocente. Pasados los minutos, Marta dejó de llorar con miedo y comenzó a llenarse de furia. Ahora amenazaba a la bruja, asegurando que sabía su nombre,
donde vivía y donde se encontraban las otras brujas que la acompañaban cada noche a los alrededores a buscar más niños de los que alimentarse. Si se atrevía a acercarse de nuevo, acabaría con ella y con el resto de mujeres malignas. Luego comenzó a escupir palabras en una lengua que nadie comprendía. Pasaron varias horas en las que Marta seguía profiriendo aullidos, amenazas y gritos. Parecía que en cualquier momento caería desfallecida por el cansancio, y cuando la bruja blanca entendió que ya había sacado todo el veneno que traía en su interior, decidió que era suficiente. Volvió a untar petróleo con la pluma en sus labios y Marta, por fin, cayó desmayada. Mis abuelos rezaron durante todo el tiempo que duró el conjuro. Yo creo que era por el miedo que provocaba ver a Marta en ese estado. Mi abuelo apuntaba furioso con su machete en la dirección señalada, pues ahora conocían el nombre de la bruja y el sitio donde vivía. La mujer arrojó el petróleo al suelo, empapando la poca ropa que había sido pertenencia del bebé y que jamás volvería a usar. Luego, le prendió fuego junto con la pluma de guajolote. Les aseguró que el hecho de saber el nombre de la bruja era suficiente para que ésta se mantuviera alejada y temerosa. Al cabo de unas semanas, mis abuelos se dirigieron al mercado a realizar sus compras regulares. En el camino de vuelta, vislumbraron a una mujer anciana encorvada, con los brazos y piernas huesudos, cabellos oscuros que le llegaban casi a las rodillas y unos ojos llenos de maldad que parecían querer salírseles. Mientras se acercaban mis abuelos, reconocieron que era la bruja. Antes de que pudieran enfrentarse cara a cara, aquella terrorífica mujer dio la vuelta en una esquina caminando a toda prisa. Mi abuelo se apresuró a seguirla, apretando los puños, pero al llegar a aquella esquina se topó con un callejón vacío y lodoso. Varias veces por la noche, al asomar la mirada en dirección a la vivienda de aquella bruja, mis abuelos pudieron distinguir bolas de fuego brincando y dando vueltas sobre los maizales, entre los árboles o magueyes. Estas hacían movimientos extraños, como si jugaran entre ellas. Brincaban y giraban en el aire, luego se ocultaban y volvían a aparecer. Su fuego no provocaba que la maleza o los arbustos se incendiaran, por lo que mi abuelo estaba seguro de que no era fuego real, sino el fuego en el que se convertían esas mujeres. También escucharon en varias ocasiones sus risas diabólicas en la lejanía. Nunca más la bruja se acercó a ellos. Muchos años después, la anciana murió. Su cuerpo parecía un esqueleto viviente, de tan delgada que había terminado. Sus cabellos, a pesar de su avanzada edad, seguían siendo casi completamente negros. Cuando sus vecinos entraron a su casa para saber qué le había pasado, pues hacía varios días no la veían en su patio o en la calle cumpliendo con su rutina diaria, encontraron una escena que, sin duda, se quedaría por siempre en las habladurías de la gente del pueblo debido a su brutalidad. Muchas de sus pertenencias estaban tiradas y destrozadas. No tenía zapatos puestos, sus esqueléticos pies estaban lastimados y sangrantes. Su cuerpo estaba lleno de cortes profundos, hechos segaramente con un machete. El reguero de sangre iniciaba en el medio de su patio y avanzaba hacia el interior de su choza, donde hacía remolinos en el suelo, como si aquella mujer hubiese dado vueltas hasta caer muerta. La mirada que tenía en el único ojo que le había quedado era de pavor. Al parecer, algo o alguien le había vaciado la otra cuenca, y su ojo no fue encontrado. También se le encontraron moretones en la espalda, arañazos en el cuello y rostro. En la parte trasera de su choza, en el área del gallinero, hallaron a la mayoría de las aves sin cabeza. Los cuerpos de los animales estaban cubiertos de lodo que se había formado con la tierra y el reguero de sangre. Escondidos detrás de las oscuras cortinas de su habitación, que nunca habían sido abiertas, encontraron un sinnúmero de frascos y botellas llenas de líquidos malolientes y espesos, con hierbas, algunos con cabello, y los peores contenían colibríes, sapos y ratas en avanzado estado de descomposición. Imaginarán el olor y la apariencia de esa casucha, pero les puedo asegurar que era peor de lo que piensan.
Los vecinos que habían acudido con la intención de auxiliar a la anciana salieron huyendo del lugar y se negaron a entrar de nuevo para encargarse del cadáver. No se le conocían hijos, amigos o familiares a los que pudieran avisar de su fallecimiento. El único médico del pueblo, a quien los chismes le avisaron de lo sucedido, acudió de inmediato y fue quien se hizo cargo del papeleo y del entierro, con la cooperación de algunos vecinos que sintieron lástima por aquella mujer. Lo que la gente cuenta ahora es que alguien encontró a esa mujer intentando hacer de las suyas con algún otro recién nacido y, por fin, le dio su merecido, una golpiza que le provocaría una dolorosa muerte. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Andrea León.